Hola, ¿qué tal? Soy Betsy Córdoba y esto es Manos Unidas. Quisiera hoy darte la bienvenida a este programa en donde vamos a estar compartiendo la bendición que es extendernos a ayudar al necesitado. Este programa nace de la experiencia que hemos tenido por los últimos 12 años, desde el 2011. El Señor abrió un camino para que pudiéramos empezar a hacer un trabajo misionero. Iniciamos acá en San Francisco, California, y ahora hemos extendido este ministerio, estas ayudas que el Señor nos ha permitido dar hasta más de 20 países. Pero antes de empezar con eso y de extendernos a la historia de este ministerio, quisiera compartir contigo un versículo. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo muchas veces yo lo he escuchado cuando alguien quiere darme una palabra de aliento, cuando saben que estoy pasando alguna necesidad. Y a veces se nos hace como que una rutina compartir este tipo de mensajes. Pero a la persona que tiene una necesidad, antes de poder darle un versículo que les va a predicar o les va a tratar de enseñar algo o a amonestar, a sentirse bien por la situación que están pasando, creo que lo que deben de recibir es el mensaje de salvación. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí hay una clave. El Dios de la esperanza los llene de toda alegría a usted y paz a ustedes que creen en Él. Pero ¿qué pasa si llegas a un lugar en donde las personas, a raíz de la necesidad, a raíz de la situación tan precaria que viven, han dejado de creer? No les ha llegado una luz, no les ha llegado una ayuda real que traiga un cambio a sus vidas y han dejado incluso de creer en Dios. Creo que lo principal que nosotros debemos de llevar a este tipo de lugares es una esperanza a través de la salvación. Y esa la llevamos con un cambio. Si tú logras generar un cambio en una persona a través de la ayuda que puedes llevar, vas a poder fácilmente plantar la semilla de la salvación. Nosotros hemos tenido la bendición de poder hacer esto a través de acciones, a través de obras que la Biblia nos insta a hacer. Y yo quisiera poder compartir contigo en un minuto y algunos segundos este video que hemos puesto para que tú puedas observar algunas de las imágenes de lo que el Señor nos ha permitido hacer. Y después vamos a compartir un poquito más de esta palabra preciosa que el Señor tiene para ti.
pudiste observar ahorita en tu pantalla es un recorrido de los últimos 12 años y parecería corto el tiempo en mi corazón, en mi mente, de lo que el Señor ha logrado hacer a través de una acción. Ayer leía un versículo, estaba hablando acerca de Bezaleel, y el Señor dice, cuando describe lo que le dio a Bezaleel, que es el hombre a quien Dios ungió con la posibilidad o la capacidad de hacer diferentes tipos de trabajo en diferentes materiales para ayudar a Moisés. La Biblia dice que Dios coloca sabiduría a la intención de aquel que tiene un corazón sabio. Entonces el Señor ha colocado sabiduría en el corazón del equipo misionero de este ministerio. Recuerdo que nosotros empezábamos a repartir pan a los indigentes aquí en San Francisco, California. Nos íbamos un grupo de personas a compartir el evangelio con los más necesitados, y de ahí se genera una necesidad. Una iglesia de indigentes se quedó sin pastor. Nosotros éramos una iglesia de habla hispana aquí en San Francisco, una iglesia de inmigrantes. Compartíamos la palabra de Dios en español, pero al salir a evangelizar y ayudar, pues obviamente compartíamos al Señor en inglés. Dios nos permite compartir con ellos, cuidarlos directamente en la iglesia que tenían por 6 meses, y en ese tiempo logramos traducir material, darles enseñanza, ayudarlos con muchas cosas, y llegó ahí un misionero de las Filipinas que nos invitó a ir para Filipinas, y ese fue el primer viaje misionero que hicimos. Desde el momento que el Señor nos permitió llegar allá, nos introdujo a un basurero en la ciudad de Talisay, en Sur Cebu, en Filipinas. Ahí pudimos conocer un grupo de niños que vivían dentro del basurero y vimos las condiciones en las que estaban. Recuerdo que el Señor tocó mi corazón tanto porque pude ver en otro continente, en otro país, las condiciones de pobreza en las cuales yo había crecido. Y fui movida, al igual que mi pastor y el grupo que íbamos desde acá de San Francisco, a iniciar un programa de adopción. Y esos niños lograron recibir por unos años su desayuno antes de ir a la escuela. Les dábamos materiales, compartíamos la palabra de Dios con ellos, y el día de hoy muchos de ellos son líderes en las iglesias, algunos de ellos son músicos, están dirigiendo ministerios de alabanza, y hemos visto un crecimiento hermoso. Y lo demás es historia. Poco a poco te voy a ir contando durante vayamos produciendo y transmitiendo estos programas un poco de los detalles de este ministerio. El Señor se hace de siervos de aquellas personas que no piensan a veces que podrían llegar a hacer este tipo de cosas. Una acción te lleva a otra acción y te va abriendo puertas. Por eso es que este programa se llama Manos Unidas, porque no solamente es una persona, son muchas manos que al unirse generan una energía y una fuerza y una bendición que puede generar cambios impresionantes en la vida de muchos. La Biblia dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hay dos cosas importantes que menciona este versículo. La primera, que obviamente nos entraña a nosotros por este programa, por lo que es y lo que nosotros queremos hacer en ti, es activar en tu corazón el deseo de ayudar y el dejarte saber que algo pequeño que tú puedas hacer en tu comunidad va a generar cambios impresionantes. Pero lo otro dice que nos conservemos limpios de la corrupción del mundo. Y es ahí en donde nosotros podemos generar un impacto mucho más grande, porque a través de nuestras acciones, a través de las obras de fe, nosotros también podemos llevar ese mensaje de salvación que va a llevar a muchos a conservarse de la corrupción del mundo. Estamos viendo hoy en día la manifestación de muchas cosas que están sucediendo y están saliendo a luz, y una de ellas es el uso y el abuso de niños que están en una situación de necesidad, que muchas veces son vendidos, son secuestrados, son utilizados por la maldad que está presente en toda la tierra.
Y si tú y yo podemos accionarnos en cambiar la vida de una persona, entonces esa persona se multiplica en dos, porque ellos mismos van a multiplicar la acción que tú tuviste con ellos, y podemos hacer muchas cosas. Entonces, la verdadera religión, la religión pura y sin mancha, es ayudar a la viuda, es ayudar al huérfano, es extenderte para ver más allá de tu necesidad. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir, y no hay verdad más grande que esa. Nosotros podemos ver cómo el Señor cambia vidas a través de nosotros, simplemente con dar, simplemente con extenderte, tú puedes hacer un cambio. Dice también en Santiago 2:14 al 17, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen ropa ni comida, y que uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y bueno, se explica solito este versículo, porque muchas veces nos encontramos en la calle, en donde vivimos, en los países donde estamos, personas que tienen necesidad, y sí sabemos de personas que abusan del sistema, que abusan de la generosidad que tú puedas tener, pero eso no debe de detenernos para ayudar, porque tú no sabes en qué momento tú estás extendiéndote y estás demostrando tu fe a través de lo que estás haciendo. Tú puedes tener algo, y al compartirlo la persona se va a dar cuenta que tú tienes una confianza y tú tienes una esperanza de que lo que diste Dios te lo va a devolver. La Biblia dice que el que siembra escasamente cosechará escasamente, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Eso tú no lo puedes solamente leer y predicar, tú lo tienes que demostrar con tus acciones. Dice también Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué es esto? No quiero predicarte o que esto sea un mensaje de exhortación. Quiero hablarte de algo que he podido vivir en carne propia, que el Señor me ha permitido ver cosas tan maravillosas y milagros preciosos, que la acción tuya en fe a favor de una persona necesitada genera en ellos una chispa de vida, y empiezan ellos a poder activarse en algo. Una de las cosas que he experimentado al ir a diferentes países en Asia y en África es que cuando conocen de nuestra situación en países como los nuestros en Latinoamérica, que no es común para ellos ver a alguien de nosotros, de nuestros países, ir a sembrar en misiones a estos países, ellos entienden que tú tuviste necesidad, que tú te levantaste, que Cristo generó en ti un cambio en tu vida, y ahora tú te puedes extender a favor de otros. Eso genera fe. Eso les levanta a ellos el ánimo y dicen, si Dios lo hizo con ella, si Dios lo hizo con él, también conmigo lo puede hacer. Hay muchas personas que tienen muchísimos recursos, que tienen dinero, que tienen compañías grandes, que son poderosos económicamente, y para ellos es fácil extenderse y dar. Ellos siguen un principio que es universal: si siembran van a cosechar. Pero cuando alguien mira que tú en medio de tu necesidad sacrificas y das valientemente con fe, ellos mismos van a empezar a actuar como tú lo estás haciendo. Dice el Señor cuando salió del desierto, después de haber sido tentado, dice la Biblia, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo quisiera tomarte un poquito antes de ese versículo. Nosotros podemos ver cómo dice la Biblia que el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto a ser tentado, y él estuvo ahí 40 días, y dice la Biblia que después de este tiempo tuvo hambre, y Satanás vino a tentarlo y a decirle que convirtiera las piedras en pan porque él tenía hambre.
Y Jesucristo mostró la riqueza que él tenía en palabra al decirle, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero que pongas atención a esto porque él tenía hambre. Cuando nosotros vamos con aquellos que tienen hambre, nosotros podemos tomar el recurso que es la palabra de Dios para decirles que de toda palabra que sale de la boca de Dios, ellos pueden recibir un sustento. Y después vemos las otras dos tentaciones que Jesucristo tuvo, porque el enemigo también lo lleva, le ofrece que se lance, le dice, lánzate porque Dios va a enviar ángeles para que te protejan. Y está él tentando la estabilidad de la seguridad que el Hijo de Dios tenía en su Dios. Por lo que él iba a recibir en cuidado, en sustento. Le dice, tírate, lánzate. Él va a enviar ángeles para que cuiden tu cuerpo y no va a permitir que tropieces, que tu pie tropiece en ninguna piedra. Y el Señor Jesucristo de nuevo responde y dice, no voy a tentar al Señor. Y luego le ofrece riquezas. Y yo creo que cada una de esas tentaciones tienen mucho que ver también con el necesitado, con el mensaje que tú le vas a llevar a alguien y a decirle, ¿sabes una cosa? Dios es poderoso para sacarte de esto. Y dice después que el Señor llegó y empieza a anunciar, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hago yo cuando llego a un lugar y les hablo acerca del reino de los cielos? Bueno, ¿qué es un reino? Un reino cuenta con un lugar físico. Un reino cuenta con un gobierno, con cultura y con leyes. Yo me he encontrado en lugares en donde tengo que luchar y romper con culturas. Por ejemplo, una cultura de pobreza, una cultura de miseria, una cultura que se ha acostumbrado a depender de la ayuda de otros. Pero cuando yo vengo a anunciar el reino de los cielos, yo tengo que asegurarme que traigo los principios y las enseñanzas que Dios nos ha mostrado. La cultura del reino. Y no te estoy hablando de una doctrina, te estoy hablando de la palabra de Dios, porque Jesucristo de lo que más habló, si tú lees los evangelios, es del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo transmito yo la cultura del reino de los cielos? Obrando, mostrando mis obras de fe, extendiéndome al necesitado, entendiendo que todos somos parte de un mismo cuerpo, entendiendo que a pesar de las diferencias culturales aquí en la tierra, hay algo que nos unifica. Y eso es Jesucristo, y es a un lugar a donde vamos. El reino de los cielos, la misma palabra lo dice, es un reino de los cielos. Y la promesa que tenemos es que llegaremos allá. Pero también tenemos una promesa de parte de Dios de que vamos a prosperar. La Biblia nos dice a nosotros, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso es una clave para alguien que quiere extenderse para ayudar al necesitado. Yo tengo que asegurarme que el alma de aquellos que yo estoy ayudando va a ser prosperada. Un programa de ayuda que siempre va a ayudar y no va a procurar la mejora, la sanidad, el crecimiento del alma de alguien, voy a tener a esa persona pobre y necesitada. Fíjate que sucede aquí en los Estados Unidos que, por ejemplo, a los nativos americanos, el gobierno ha desarrollado programas para ayudarles por el abuso que cometieron en contra de ellos al llegar y al colonizar este territorio. Sin embargo, ese programa, la forma en que fue diseñado, ha mantenido a toda esta generaciones de personas, a los indios nativos americanos, los ha mantenido codependientes del gobierno de los Estados Unidos, siempre recibiendo programas de ayuda, pero nunca fomentando el crecimiento y el desarrollo del alma de estas personas. Nosotros como misioneros, nosotros como portavoces del reino de los cielos, no podemos permitirnos que una persona se quede dependiendo de una ayuda continua, sino que tenemos que procurar que el alma de estas personas sea sanada y puedan ellos saltar también a un nivel de vida diferente. La Biblia dice en Isaías 28:9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche y a los destetados de los pechos. ¿Qué te quiero decir con eso?
que nosotros empezamos una obra misionera, nosotros nos extendemos a un lugar a ayudar y empezamos a fortalecer a aquellos que están tiernos, a aquellos que están necesitados, a aquellos que todavía dependen del pecho, a aquellos que dependen de un sustento continuo, pero los vamos a hacer crecer para enseñarles, para llevarles una doctrina ¿de qué? De cambio, de superación, de dejarles ver y saber que pueden haber formas de generar un cambio en su vida. Y eso es lo que Manos Unidas y BESEM es lo que está haciendo en diferentes partes del mundo. En tu pantalla vas a ver a una mujer preciosa. Ella es Mama Eva y ella está en Uganda. A ella yo lo conocí hace algunos años y recuerdo haber llegado a Uganda y ahí nos reunimos también con pastores y misioneros de Tanzania y de Kenia. Ellos nos están ayudando a nosotros a hacer una obra muy hermosa en diferentes lugares de estos 3 países en África. Pero tuve la bendición de llegar a quedarme con Mama Eva y con su esposo Jude Kalansi en Uganda. Y fíjate que lo que me sorprendió de esta mujer preciosa es que ella me presentó a sus 11 hijos. Era una familia súper numerosa. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que ella pueda sustentar a tanto hijo? Cuando llegué a su casa, me di cuenta de que no todos eran hijos de ella directamente. Supe que los 11 que había conocido en la iglesia eran sus hijos adoptivos y los más pequeños eran sus hijos biológicos. En total ella tenía en su casa 14 niños viviendo. Una de las cosas que pude notar es que en esa región de Uganda no vi indigentes, no vi drogadictos, no vi niños en la calle. Y después de conocer un poco más a profundidad la comunidad de esa región, me di cuenta que las mujeres tienen por costumbre recoger y adoptar a los niños que son abandonados. Por eso es que no vi, a pesar de la pobreza, a ningún niño que estuviera solo. Cuando Mama Eva me llevó a su casa, me dijo, quiero mostrarte lo que le enseño a mis hijas. Y sacó al patio de su casa esa máquina que tú ves ahí en tu pantalla y me empezó a mostrar cómo ella hacía vestidos, camisas y diferentes piezas de ropa que vendía por $1 en el mercado y que vendían sus hijas adoptivas en el mercado, y de esa manera ellos podían generar ingreso para poder preparar su comida, para poder comer, para poder hacer actividades de ayuda en la iglesia. Esta mujer movió en mi corazón algo muy grande y muy hermoso. Ella fue la inspiración para lo que nosotros le llamamos Hands on the Spindle o Manos en la Rueca, que es una escuela vocacional. Provocamos que se uniera a nosotros un maestro de la universidad local y ellos empezaron a darle a las mujeres que se unieron a estos programas de enseñanza vocacional cómo poder manejar una microempresa. Esto nos ayudó en gran manera porque potencializamos el valor del alma de estas mujeres, las llevamos a otro nivel de su forma de pensar, de su forma de actuar. Entendieron ellas que tenían la capacidad de poder llevar un negocio propio. Hoy por hoy, Hands on the Spindle en Uganda, las mujeres que se han ido graduando devuelven un 10% de sus ganancias al programa para poder extenderle la ayuda de la capacitación que ellas recibieron a otras mujeres. La Biblia dice en Proverbios 31:31, dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus propias obras. ¿Por qué? Porque alguien que es activado en sus manos también para dar, va a recibir un fruto y un fruto hermoso. Tú estás viendo en tus pantallas ahorita la escuela que pudimos edificar, Hands on the Spindle, en Kenia. Este es otro edificio, nos extendimos. Ahí reciben capacitación 25 estudiantes a la vez y nosotros hemos podido ver el crecimiento de este programa. En Romanos 12, 11, 13 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Mira qué precioso esta porción de la palabra, en lo que requiere diligencia, no perezosos.
¿Qué se requiere para poder activarte en ayudar al necesitado? Que seas diligente. Tú tienes que poder levantarte cada mañana y decir, Señor, ¿qué tienes preparado para mí hoy? La Biblia dice que Dios preparó de antemano las obras en las cuales nosotros teníamos que andar. Yo quiero mostrarte esto que tú ves en tu pantalla. Posiblemente estás viendo estas canastas. Estas canastas son hechas por las manos de las mujeres que están siendo capacitadas por Mama Eva en Uganda. Es un trabajo artesanal precioso, una calidad muy linda. Y fíjate lo lindo que ellas pueden hacer. Pero tenía que llegar alguien que se uniera con ellas para que ellas pudieran entender que son mejores dos que uno. Es algo tan maravilloso. Si quisiera, por ahí hay alguien conmigo, tal vez me puede extender la cartera que tenemos acá. Y tenemos aquí un equipo de hermanos que nos están ayudando mucho. Quiero que tú veas esto. Esto es el tipo de trabajo que están haciendo nuestras hermanas en Uganda, en Kenia, en Tanzania, en Filipinas, en India también están haciendo, pero esta específicamente es de Uganda. Esto es lo que Mama Eva les enseña a las mujeres a hacer. Esto es el concepto de manos unidas. Lo que hacemos es traerlo para acá a Estados Unidos, vender el producto que ellas hacen y poder enviar de nuevo fondos para poder hacer un cambio en sus comunidades. Se empieza con algo pequeño. Siempre les digo a cada lugar en donde voy, nosotros no somos un ministerio de millonarios, no tenemos una gran cantidad de recursos, pero lo que sí tenemos es fe, lo que sí tenemos es diligencia y el deseo ferviente de ayudar y hacer un cambio en la vida de las personas. Poder abrir caminos de esperanza, poder llevarles el mensaje de la salvación y demostrarles que la religión pura y sin mancha es aquella que hace la obra para poder ayudar al huérfano y a la viuda. Fíjate que la Biblia dice, Dios dice acerca de la viuda, dice que Él es el esposo de la viuda y Él es el padre de los huérfanos. Qué trabajo tan hermoso el que Dios nos da de poder ser representación del esposo de las viudas y del padre de los huérfanos. Nosotros podemos compartir el mensaje de salvación no solamente a través de una prédica, sino a través del trabajo. Esta blusa que tú ves que hoy estoy usando fue hecha por manos de estas mujeres preciosas que hoy están diligentes, no perezosas, haciendo un trabajo y generando un cambio en sus comunidades. ¿Por qué? Porque decidimos unir nuestras manos a ellas. Y hoy yo quiero invitarte a que unas tus manos con nosotros para que podamos hacer una obra. No te estoy pidiendo hoy ayuda económica para nosotros. Hoy lo que te pido es que te decidas hacer un cambio en tu comunidad, que no seas corto en acciones. Compartir un vaso de agua, compartir un pan, compartir el mensaje de salvación es ya en sí una obra de bien, una obra de fe. Y si lo haces, Dios va a abrir camino para que tú puedas hacer más. Solo quiero leerte este versículo antes de que continuemos. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo, cuando caiga no habrá un segundo que lo levante. Así que si tú deseas que alguien te levante, actívate, une tus manos a otros y yo sé que Dios te va a usar. Que Dios te bendiga y te continúe usando. Vamos a orar en este momento. Repite conmigo si quieres o dile a Dios lo que tú quieres. Padre, nosotros te pedimos que tú habilites en nosotros, que nuestro corazón se avive para querer hacer las cosas y poder ejercitarnos en las obras que tú de antemano preparaste para nosotros. Yo, Padre, te pido que tú actives en muchos el deseo de ayudar, el deseo de cambiar la vida de alguien. Te damos gracias por este tiempo y te esperamos hasta la próxima en Manos Unidas para más historias y más oportunidad de hacer un cambio. Hasta pronto.